nos vamos a quedar ahora con María Esther Tirado Peralta y con Anabel Flores Ortega. No sé si tenemos a Anabel conectada en línea. Sí, ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con Anabel. Voy a hacer lectura de su semblanza. Anabel Flores Ortega es doctora en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Realizó sus estudios de maestría en el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. Cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2012 ha investigado temas relacionados con género. Sus líneas de investigación se enfocan en los estudios culturales, el estudio del género de los hombres y las masculinidades, la salud mental, la religiosidad popular y la migración. Anabel es asociada de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, la AMEC. Actualmente pertenece al programa de cátedras COMECIT dentro del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. También voy a presentar de una vez a María Esther. Voy a compartirles un poco sobre su semblanza. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Estudios Socioculturales por la UABC. Ha sido coordinadora de atención psicosocial en la Fundación Fútbol Más de UNICEF. Trabajó en la Procuraduría General de Justicia de Baja California como facilitadora de soluciones en materia penal y como tallerista en programas de intervención. Ha sido docente e instructora de la UABC y otras instituciones educativas a nivel profesional. Fue coordinadora de gestión y psicóloga comunitaria, brindando acompañamiento psicosocial a jóvenes, asesoría en planeación e impartición de talleres en la Escuela de Comunicación Popular Grafito Activo. Es integrante de la colectiva Psicología Libertaria. En lo académico, Esther se enfoca en los estudios sobre violencia, poder y género, especialmente en el tema de las maternidades. En lo profesional se especializa en brindar atención psicosocial a infancias, juventudes y maternidades en contextos vulnerables y de movilidad, así como en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género y derechos humanos. Como parte integral de sus actividades profesionales se dedica a la repostería, al tejido de aguja y crochet, al bordado y a la intervención de prendas como forma de expresión y abordaje de las cotidianidades, llevando estas prácticas a diversos círculos de bordado con mujeres migrantes, meditación activa con juventudes, talleres con infancias, entre otros. Parte de su propuesta laboral y académica implica abordar una postura política desde lo cotidiano, por lo que las prácticas relacionadas con las labores del hogar como cocinar, tejer y bordar son para ella formas de enfrentar y confrontar al mundo desde la alteridad. Bueno, muchas gracias a ambas por acompañarnos. Anabel nos va a presentar el tema titulado Poder y Bienestar Emocional, experiencias de esposas de migrantes en zonas rurales del Estado de México. Te doy la palabra, Anabel, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla, no sé si ya la puedan ver. Sí, ya la estamos viendo. De PowerPoint. ¿Sí la están viendo? Ya la estamos viendo, Anabel. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por la invitación. También gracias a la UABC y al instituto y a las instituciones que hicieron posibles este espacio para el diálogo. Voy a hacer la presentación de este estudio. Es un estudio que estoy realizando y que surge de la interacción que he tenido con las mujeres en estas zonas rurales del Estado de México. Esta zona, que es el oriente del Estado de México, está caracterizada por tener una gran migración hacia Estados Unidos y hacia Canadá por parte de este programa, el programa de trabajadores agrícolas temporales, en donde la mayor parte de los que se van son varones de estas zonas, dejando a sus hijos y a sus esposas por temporadas que pueden ir de los 6 meses a los 8 meses. Voy a hablarles un poco del contexto rural del Estado de México y cómo la migración está presente y ha afectado de manera significativa este contexto. Bueno, para empezar, hay factores que han impulsado la migración rural. Entre estos factores se encuentran los factores económicos. El trabajo de campo es muy mal pagado, además no hay tantas oportunidades de empleo, lo que ha ocasionado que las personas busquen empleo en otras partes del país, pero también en otros países como Estados Unidos y Canadá.
Y en los últimos años se ha visto un problema muy importante, sobre todo en el cambio climático y en los desastres naturales en esta zona, debido a que antes el trabajo de campo estaba muy medido, las cosechas, las lluvias y todo para sacar una buena cosecha. Sin embargo, esto ya no ha sido posible, las lluvias se han retrasado, también debido a la caída de ceniza por parte del volcán, no se pudo dar la cosecha de cempasúchil, lo que representó una pérdida importante en la economía de varias familias. Y por eso también hay un deseo de emigrar hacia otras partes, sobre todo hacia Canadá y Estados Unidos. Además de esto, el acceso a la educación y a los servicios de salud son limitados, por lo que las familias deciden que un miembro de esta familia necesita migrar para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, darle mejor educación y tener dinero para enfrentar algún problema de salud. Esto ha traído desafíos muy importantes en estas zonas. Dentro de estos desafíos se encuentra la desintegración del núcleo familiar, cuando se decide que uno de los familiares necesita migrar para tener una mejor calidad de vida. Esto representa y repercute en varias esferas, como en las esferas emocionales, en las esferas sociales, entre otras. Y esto trae otro desafío, que es que los que se quedan necesitan adaptarse a esos nuevos entornos. Sobre todo las esposas necesitan, las que son las que se quedan en su mayoría, necesitan hacer otros espacios donde ellas sean las jefas de familia y ellas tengan que ver por sus hijos mientras el esposo se encuentra trabajando en otros países. Debido a este panorama, una de mis principales preguntas es qué tipo de subjetividades femeninas se producen como consecuencia de la migración temporal masculina y cómo esto está afectando el bienestar emocional de las mujeres esposas de estos migrantes. Para ello tengo varios conceptos, les voy a hablar rápidamente de estos conceptos. El concepto de poder de Foucault, el cual nos menciona que el poder no es algo que tengamos siempre, que no es algo estático, que se da como estrategias dinámicas, que se da con las relaciones cotidianas y que este poder también produce efectos de violencias y dinámicas violentas, ¿no? En ese sentido, tomo estas cuestiones de la violencia que pasan estas mujeres cuando los varones no están. Hay una violencia económica porque dependen de las remesas que los varones mandan, una violencia física porque cuando los varones regresan, estos llegan con esta idea de que las mujeres fueron infieles, entonces suelen ejercer violencia física hacia ella como una forma de castigarlas por las cosas que escucharon o que les dijeron. También hay una violencia sexual, este control de la sexualidad de las mujeres que se quedan, de estarlas vigilando, de que no metan otras personas a su casa. También una violencia psicológica, porque se considera que las mujeres que se quedan solas son mujeres que pueden tener otras parejas o que son de fácil acceso para tener relaciones sexuales. Y tomo esta cuestión del bienestar emocional de la psicología, sobre todo pensando en quitar esta categoría de salud mental, que ya desde Foucault se ha cuestionado y que también autoras como Mabel Gurin han puesto en tela de juicio, y pensarlo como bienestar emocional, nos dice Lium Borminsky, que es una psicóloga, nos dice que se refiere al estado general de una persona en relación con sus emociones, sentimientos, implica la capacidad de gestionar el estrés, de mantener relaciones saludables, de tomar decisiones efectivas y sobre todo tener la capacidad de enfrentar de manera más constructiva estos malestares que las mujeres enfrentan. En los hallazgos que he encontrado dentro de esta investigación, que apenas está en proceso, me voy a concentrar en 5 principales esferas. La violencia económica que ejercen los varones sobre las mujeres, la maternidad, que es una cuestión muy importante para que éstas decidan quedarse, la vigilancia y el control del tiempo, que pareciera que estas mujeres están simplemente al control de lo que el marido les diga o que los familiares del marido les diga, el control de su sexualidad
y la violencia psicológica y el estigma que se ha derivado de ser mujeres que se quedan solas. En la cuestión de la violencia económica, bueno, las mujeres se van con la idea, eso es lo que me han comentado, ¿no? Es que me fui con la idea de que él me iba a mantener porque así me lo dijo. No trabajes, se casan desde edades de los 14, 15 años, entonces tampoco estudian, no tienen como capitales para generar recursos. Solo se quedan trabajando en casa, que no reciben un salario, y cuando el varón se va, ejerce violencia económica porque si no le parece algo, si ha escuchado que la mujer está saliendo demasiado, que no ha cuidado a sus hijos, son como rumores que escuchan los varones, entonces el varón decide ya no enviarle toda la remesa completa, le manda algunas cuestiones, ¿no? Así que si antes le mandaba 9,000 pesos, ahora le manda 5,000, como una forma de castigo. Y también esta forma de castigarlas es cuando las mujeres empiezan a decir, es que ahora con los celulares me han mandado estas fotos de ti con estas mujeres, ¿no? Besándote en las piernas, bailando con ellas, y les empiezan a reclamar, oye, pero si me estás siendo infiel, ¿qué onda, no? Los varones empiezan a decir, no me reclames nada si no te voy a bajar lo que te envío, ¿no? Y ya me reclamaste y dices que te vas a separar, entonces ya no te voy a enviar por varios meses, ¿no? Y también, como ya andan con otras personas, antes las mujeres no se iban tanto. Ahora ya hay granjas mixtas, ya se van también las mujeres. Y eso ha ocasionado que los varones tengan pues otros gastos con estas mujeres y ya no envíen completamente las remesas que antes mandaban para sus esposas e hijos. Este control económico ha hecho que las mujeres empiecen a pues tener la necesidad de trabajar en otras partes, ¿no? Muchas se van a las maquilas, otras tantas se van a trabajar dando zumba, empiezan como a tener ideas de negocios, abren tiendas, abren papelerías y pues es una doble jornada laboral porque tienen que cuidar de sus hijos, de la casa y también tienen que ver la manera de generar recursos económicos debido a que los esposos ya no les mandan tanto como antes o las amenazan con ya no mandarles dinero. Esto nos lleva a la otra esfera, que es la maternidad. Se espera que las mujeres sean buenas madres, ¿no? Por eso se quedaron, para cuidar a sus hijos y para tenerlos bien. Cuando las mujeres empiezan a decir, es que ya no me alcanza lo que me está mandando esta persona, o ya no me manda nada hace meses, yo tengo que buscar otra manera de conseguir dinero, entonces empiezan estas cuestiones de es que es una muy mala madre, es que ya abandonó a sus hijos, es que en el caso tuve una entrevistada, yo hablaba con ella y me dijo es que yo subí mucho de peso porque me dedicaba a tejer para generar dinero y como vivo cerca de donde viven todos los familiares de mi esposo, cuando yo salía me empezaban a decir, es que es una marrana, es que mírala, está toda gorda, es que solo se dedica a comer y no cuida a los hijos, los está descuidando. Y ese tipo de cuestiones la hacían deprimirse más, ¿no? Y querer seguir comiendo. Ahí le puse malsas y buenas madres, pero es malas. Mala madre es como ya estás descuidándote tú también, entonces también eres una mala esposa y por eso esta persona te está engañando, ¿no? Te lo mereces por descuidarte y por no cuidar bien a los hijos. Y también hay una vigilancia y control del tiempo. En esta cuestión, los varones que se van les piden, ahora ya con el uso de celulares ya es más común, antes era una llamada cada mes, pero ahora son mensajes, son videollamadas, son llamadas, y una de ellas me decía, es que él me pedía que hiciera una videollamada, ¿no? En cualquier momento. Cuando me iba a dormir, me pedía que prendiera la cámara
para que realmente se diera cuenta de que yo estaba ahí. Cuando yo salía, iba al mandado, quería que prendiera la cámara para que viera que no estaba con otro hombre, ¿no? Es ese control de qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo, no me vayas a engañar, a pesar de que en este caso de la entrevistada, su esposo sí la estaba engañando con varias personas en Canadá. Y bueno, el control de la sexualidad, que también es una esfera muy importante. Hay dispositivos de control, en este caso son las suegras. Cuando las mujeres se quedan solas y ya tienen su casa, que se construyó a través del tiempo, como ya no viven con los suegros, ahora viven solos, y se quedan solas, es común que las suegras vayan a vivir con ellas y se aseguren de que no metan a otras personas, de que lleguen a la hora que dicen, de que no hagan fiestas, de que estén como en control de eso, ¿no? Y también otro, podríamos decirlo, vigilante, son los hijos. Los esposos les llaman a los hijos y les preguntan, oye, pero tu mamá no ha salido de fiesta, oye, pero tu mamá no sale con nadie, oye, pero tu mamá sí está ahí, ¿no? Es como una forma de, te voy a tener controlada para que no seas infiel, ¿no? Y esta cuestión ya que se introyecta, ¿no? Ya no es una cuestión de que alguien más te esté vigilando, ¿no? Sino tú te autovigilas y te autorregulas o te autocontrolas. Esto me llamó mucho la atención porque la mayoría de las mujeres con las que he hablado dicen estas frases, ¿no? Cuando ya empiezan a irse sus esposos, las mujeres se enferman como una forma de no buscar hombre. Entonces, dicen que les duele la cabeza, que tienen ansiedad, que tienen dolores de estómago, se encierran en sus cuartos, y es esta cuestión de, es que no quieren buscar hombre, o sea, van a esperarse hasta que su esposo llegue para que no tengan relaciones con otros hombres. También una cuestión muy importante es el estigma que ya tienen estas mujeres, ¿no? Alguien me decía, en este caso le puse Irene, pero le cambié el nombre, las mujeres solas o dejadas son de todos. Entonces está esta cuestión de, es que está sola, ¿no? Si yo le hablo va a querer tener relaciones. O estos rumores que se escuchan, no es que ella se embarazó, pero realmente no es el hijo de su esposo, sino se lo encasquetó porque ella andaba de cusca, porque pues una mujer sola, eso es lo que anda buscando, ¿no? Y es un estigma de que son mujeres malas, mujeres fáciles, y que esto ha repercutido obviamente en su bienestar emocional. Las mujeres con las que he interactuado, las que han venido a consulta, las que han venido por consejos, las que han venido por ayuda, siempre presentan estas cuestiones. Es que tengo ansiedad, es que no sé qué tengo, me voy a morir. Otras depresión, ¿no? Es que mi marido no me cree, dice que yo ando con otros, me revisa el celular cuando llega. Entonces, eso les lleva a estados de no sé qué hacer, o sea, estoy muy deprimida, ¿no? Y otras cuestiones como los malestares físicos. Se van y ya se empiezan a enfermar, empiezan a sentirse mal. Es como una especie de también incertidumbre de, es que ellos están allá, están con otras mujeres, están gastando ese dinero, yo no sé si me voy a divorciar pronto, si me va a dejar por otras personas, porque se ha dado caso en los que los varones deciden ya no regresar, ¿no? Entonces las dejan con los hijos, las dejan con las deudas, y ellas pues no saben cómo gestionar tantas emociones que les genera este tipo de circunstancias. Pero entonces, ¿cómo resisten o cómo se adaptan estas mujeres? En las zonas rurales es muy difícil el acceso a psicólogos o ayudas o a grupos, ¿no? Yo ahorita escuchaba la mesa anterior y ellas decían, no, es que hicieron un grupo de apoyo y estamos aquí, pero en estas zonas es muy complicado, ¿no? Aunque sí hay una búsqueda de apoyo comunitario y entre ellas se hablan y entre ellas dicen, no, pues me pasó esto, no, mira, yo vi esto, intentan como tener empatía entre ellas y hacer amistades entre ellas porque están pasando por lo mismo, ¿no? Otra cuestión esta es la cuestión de la inserción laboral.
cuando ya deciden ellas que ya no quieren depender económicamente del marido, entonces buscan empleos, ya pueden comprarse sus propias cosas, ya empiezan a ver la vida de una forma distinta, ya no tanto de dependencia ni estas amenazas que los varones hacen de ya no te voy a depositar, sino es, bueno, si ya no me vas a depositar, mira, yo ya tengo un empleo, yo ya me hago cargo de esto, y ya no tienen esta cuestión de la ansiedad de ¿y ahora qué hago? No tengo dinero. Otra cuestión importante es el apoyo de los hijos. Ya cuando los hijos van creciendo y están viendo cómo tratan los varones a las mujeres, entonces ellos son los que les recomiendan separarse, ¿no? Tú sepárate ya de mi papá porque pues, es un mujeriego y no va a cambiar, o te está pegando mucho y no va a cambiar. Yo te ayudo, yo ya trabajo, yo ya me voy también me voy a ir a Canadá y te voy a apoyar con los gastos, ¿no? Y en el caso de los varones que son mayores, de las familias que ya son mayores, como dentro de 50, 60 años, sí hay una negociación con los esposos. Por lo general, aquí sí, en el caso de estas personas que ya son grandes, las esposas tienen una comunicación mayor con sus esposos para resolver las tensiones y problemas que les está causando todo eso, ¿no? Además de que los esposos ya mayores, 50, 60, ellos ya juran, ¿no? Juran para no beber, y eso es como una forma de control de ya no andar con otras mujeres o no salir de parranda, y sí dar las remesas a las mujeres. Tomé esta foto de esta página Gatitos contra la Desigualdad porque me pareció muy importante a propósito del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Esta imagen dice, no habrá salud mental sin justicia social, y creo que el día de hoy es un buen día, bueno, todos los días son buenos días para preguntarnos quién está accediendo a estos servicios y quién no accede a esto, ¿no? Y también pensar en por qué en las zonas rurales es más difícil que estas mujeres puedan tener una buena vida, que tengan bienestar emocional, cómo hacerle para que el gobierno realmente incentive este tipo de redes o este tipo de terapias para estas mujeres que se quedan y que están sufriendo o pasando todo este tipo de violencias que muchas veces no saben cómo gestionar o no tienen herramientas para gestionarlas, ¿no? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Anabel. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a María Esther Tirado, que nos va a compartir su trabajo Cuerpos en Resistencia ante el Poder Obstétrico. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Disculpen, la voz está un poco cavernosa. Bueno, yo vengo a presentar aquí pues una parte de este trabajo de investigación que realicé durante la maestría. Fue una investigación cualitativa en la cual realicé entrevistas a mujeres. En mi tesis presento 5 entrevistas, sin embargo entrevisté más mujeres, de las cuales retomo de sus experiencias, siendo que este es un espacio centrado en ellas para complementar la investigación. Bueno, mi tema en general podríamos decir que es en torno a la violencia obstétrica, aunque la propuesta de mi tesis y del título habla no de la violencia sino del poder obstétrico, y explicaré más adelante por qué. Para entender, bueno, qué es la violencia obstétrica, como dice la palabra de obstetricia, está relacionada con los embarazos, los partos y el posparto que vivimos las mujeres que hemos pasado por una gestación. La violencia son todas estas acciones, omisiones. Si puedes pasar a la siguiente. Que se dan en el ámbito de la atención obstétrica, teniendo presente que este proceso de embarazo, parto y posparto, que es un fenómeno biopsicosocial, se da la mayoría de las veces en un contexto de la salud. Y como ya lo habían comentado otras compañeras, ¿no? Retomando la idea de la salud, bueno, ¿qué es la salud? Más pensado desde un control que del bienestar, o enfocado, centrado en el bienestar de la persona, ¿no? De las mujeres.
Es pertinente el tema de la violencia obstétrica en el tema de reconocer las violencias a las mujeres, porque si bien el embarazo es un proceso o un estado transitorio en el cual vivimos, es muy importante en la construcción de las subjetividades que tenemos como madres. Entonces, estas experiencias, en el proceso de la investigación me he dado cuenta, y también así lo hemos reflexionado con las colaboradoras, que sí marcan mucho de nuestra experiencia como madre e incluso la primera relación que tenemos con nuestros hijos. La violencia obstétrica se encuentra presente, y eso si nos vamos a datos estadísticos, ¿no?, de las encuestas del ENDIRE que realiza la INEGI, al menos 3 de cada 10 mujeres hemos vivido alguna situación de violencia obstétrica, y esto es relacionado con las que están tipificadas o identificadas en los marcos legales. Otro de los temas, ¿no?, que discuto en esta investigación es cómo los marcos legales están muy limitados a cuestiones muy técnicas en muchos de los casos, y como toda ley y como toda norma, cuestiones subjetivas, y estas pues están relacionadas tanto con lo legal, pero también con las cuestiones institucionales y con la mirada de la medicina, que si lo ponemos en esa perspectiva, tanto las leyes como las políticas institucionales y la misma ciencia de la medicina, pues son estructuras que se han creado desde la masculinidad, ¿no?, desde los hombres. Entonces están tanto las leyes como todo eso muy relacionado con esta visión que se tiene. Por lo tanto, hemos encontrado que dejan fuera otras experiencias que no se enmarcan dentro de la violencia obstétrica, pero que suceden en estos espacios, y es en las que a mí en las cuales me enfoqué en la investigación para retomarlas y cuestionarlas y también contrastarlas, ¿no?, con estas posturas respecto a los embarazos y los partos. En Baja California es un problema presente, aunque sabemos que las denuncias que llegan a ponerse tanto en la Procuraduría o en el Centro de Arbitraje Médico de Baja California no son representativas de las experiencias reales que vivimos las mujeres, porque muy pocas llegan hasta esas instancias. Son un número significativo, ¿no? Se han recibido entre el 2015 y el 2020 260 quejas en materia de ginecología y obstetricia. Es un número que sí hace una diferencia en relación con otras áreas de la salud. Y no podemos ignorar que la ginecología y la obstetricia pues son violencias que sufrimos las mujeres, específicamente en cuerpos de las mujeres. Pasamos a la siguiente, los conceptos teóricos. Nada más brevemente voy a retomar de donde retomo mis temas centrales. Mis categorías centrales pues son el cuerpo, la experiencia y el género. Solo una revisión breve. Hablamos de que el género es una construcción sociocultural, un sistema de representaciones que asigna significados a los individuos en la sociedad, ya sea como hombres o como mujeres, ¿no? Estas representaciones son producto de tecnologías, discursos institucionalizados, epistemologías y prácticas de la vida cotidiana. Traduciendo esto, pues es que son cosas que se dicen sobre el ser mujer y lo que se dice sobre el ser hombre. Estas cosas o estas ideas, estos mandatos no son estáticos y se cambian y son de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo. Aquí es donde encuentro yo la esperanza, ¿no?, en cómo ir cambiando esto, ya poniéndonos desde la idea de estamos hablando de violencias, y siempre al hablar de violencias hablamos de poder y por lo tanto de resistencias, y es en lo que busco centrar, ¿no?, más adelante trabajo. Son como cuestiones que he estado pensando en estos últimos días. La suma de esas 3 categorías permiten construir una subjetividad. Esa subjetividad es, quién soy como madre, quién soy como mujer, cómo me construyo, cómo me veo a mí misma, ¿no?, parte de lo que sería mi identidad, pero que tienen significados en mi existencia. Vamos a retomar la siguiente. ¿Por qué el concepto de violencia obstétrica es el resultado de la intersección de relaciones de poder vinculadas con género, saberes y jerarquías de clase? Eso lo retomó una investigadora de Bellón Sánchez, y aquí nos habla sobre el poder,
pero reconoce estas otras intersecciones, ¿no? Que sí es exclusivamente hacia las mujeres, porque hay otros contextos en los cuales la violencia obstétrica, y sobre todo en estudios más americanos, estadounidenses y europeos, en los cuales no existe tal concepto como violencia obstétrica. Este concepto de violencia obstétrica viene de Latinoamérica y es el reconocimiento que es una violencia específica a la mujer. En otros lugares se ve como como mistreatment o como problemas en el trato o en la atención del servicio de la atención médica, ¿sí? No están presentes o no se hace una reflexión respecto a lo que el género, que para mi parecer atraviesa todas estas dimensiones de la maternidad. Entonces, por eso que el concepto de violencia obstétrica tiene este valor que viene desde estas experiencias de Latinoamérica y ya se ha retomado en otros estudios en otros países. Ahora, la propuesta de poder obstétrico la retomo de Arguedas. Ella reconoce que es como un poder disciplinario que se ejerce sobre los cuerpos que se pueden embarazar y parir, reconociendo que no solo las mujeres nos embarazamos, también hay otros cuerpos gestantes, y que produce cuerpos dóciles y sexuados que requieren un disciplinamiento particular. Sí, los cuerpos embarazados son vistos de forma distinta y el disciplinamiento que se da en este momento transitorio que podríamos hablar del embarazo y el parto es distinto a otro que viven los cuerpos, por ejemplo, enfermos dentro de un contexto hospitalario. Y yo retomo poder por una situación muy importante. La violencia es un ejercicio de poder excesivo que deja nula cualquier posibilidad de acción. Y en las experiencias y así empezó mi investigación, pero en las experiencias, en las entrevistas, y más porque estuve hablando de esto y creo que he hablado de esto desde que tuve a mi hija, que vivió una experiencia de violencia obstétrica muy fuerte, es que sí hay violencias muy presentes en las cuales nuestros cuerpos incluso quedan marcados, hay cicatrices de esas violencias físicas, visibles, sangrantes, pero también hay en nosotras esta posibilidad de resistencia y siempre estamos en tensión. Es por eso que de estas experiencias yo recupero la propuesta del poder obstétrico. Bueno, otro concepto aquí muy importante es hablar de la autoridad médica, y eso lo retomo a lo largo de mi trabajo porque, como lo comentaba, ¿no? Estas experiencias se viven dentro de un contexto generalmente hospitalario, aunque no todas nuestras atenciones. Incluso nos vivimos en los embarazos y se habla sobre nuestros cuerpos, se opina sobre nuestros cuerpos embarazados o nuestras maternidades en otros lugares de la vida cotidiana, en la cual encuentro que hay como que una tensión entre los discursos médicos y los cotidianos y el cuidado de las mujeres, ¿no? Muy interesante, pero bueno, dentro de la autoridad médica, que es quien finalmente muchas veces tiene el mayor peso, es, bueno, entender la ciencia primeramente concebida como un discurso de la verdad, ¿no? Decimos algo, no, pues es que me dijeron que tal, pero ¿te lo dijo el doctor? No, ok, entonces se descalifica cualquier otro tipo de saber. Entonces es la medicina quien tiene una autoridad. Y no solo es una cuestión discursiva, esta también se ve encarnada en nuestras experiencias en el cuerpo, porque en los mismos espacios o en los hospitales pudiéramos recibir algún tipo de atención, por ejemplo, de alguna enfermera o algún tipo de cuidado, pero preguntan, no, dijo el doctor que no, que le retires el alimento. Ah, ok, pues le retiramos el alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico lo dijo y tiene mayor autoridad. Los hospitales, como muchas otras, como la mayoría de las instituciones, tienen una estructura jerárquica y es el médico quien tiene la autoridad. Y bueno, creo que es una cuestión, hay tensiones, ¿no?, entre la autoridad médica y las políticas institucionales, pero que pues también son creadas por los médicos y por fines, bueno, tanto económicos, pero también muy centrados en las decisiones y la postura del médico, como en general hasta la forma en que parimos, ¿no? Estamos dispuestas en una cama para que el médico no batalle. Cuando es un parto, que lo que se busca es el bienestar de la mujer que está pariendo y la persona recién nacida, pues no, incluso nuestros cuerpos están en disposición física y el espacio está pensado desde la comodidad del médico. Hasta la arquitectura, hasta el diseño llega el poder y la autoridad médica. Bueno, de la tesis les vengo a presentar solo algunas cosas, ¿no?, o hallazgos que encontramos, y pues la forma en que se abordó esto fueron encontrar, ¿no?, que
en estos relatos, porque fueron expresiones bastante, fueron entrevistas no estructuradas, algunas semiestructuradas, pero en realidad creo que se permitió mucho a la narrativa libre de las mujeres, porque algo que sucedía es que empezaban a hablar de un embarazo y ellas mismas hacían comparaciones, pero por ejemplo mi primer embarazo fue así, pero en el segundo ya hice esto. Entonces fue interesante ver cómo vamos construyendo estas narrativas y vamos organizando, e incluso, y yo permití, y así fui desarrollando también, haciendo el análisis desde esta construcción que iba y venía, ¿no?, de entre ellas y yo, siempre presente, teniendo presente quién era yo, ¿no?, que estaba ahí, y la mirada de mi mirada como investigadora, y mi voz también, que está presente en todas estas entrevistas. Bueno, uno de los hallazgos es que en más de una ocasión ellas hablaban de la figura del médico como de un papá sabio, ¿no? Entonces, al analizar las experiencias o los eventos que describían ellas, sí se encontraba esta autoridad médica como una forma de paternalismo. Y algo que me causó interés es cómo hay como un papá, ¿no?, el papá bueno, pero el papá que sabe, pero también el papá que impone. Entonces, ellas mismas, a una de ellas lo describe, es que él era como un papá sabio. Ahora, este papá sabio, a esta mujer que entrevisté, la violentó, impuso su poder de tal forma que en un principio aparecía como, ay, me protege, me cuida, y impuso sus decisiones. Todo lo que él dijo ya tenía una legitimidad por esta autoridad que le daba, pero como también hay las mujeres en otras experiencias que voy a presentar acá, se describen como si fueran niñas. Entonces, este paternalismo tiene este juego, ¿no?, entre una protección, pero también una imposición. Otra forma en la cual se ejerce este poder obstétrico es los discursos sobre el riesgo y el mandato reproductivo. ¿A qué me refiero con esto? Los embarazos están pensados desde el vamos a evitar que abortes, porque pues el aborto es lo peor que puede suceder, tanto ya sea, no digamos de forma voluntaria o elegida, sino incluso dentro del mismo embarazo. Yo en una ocasión llegué con una amenaza de aborto en un hospital y yo me sentía que me estaban criminalizando. Me hicieron un interrogatorio donde de verdad era como, entonces yo tuve la culpa. Otra de las mujeres que yo entrevisté vivió un aborto también en una instancia pública y describe eso, describe cómo me estaban haciendo tantas preguntas que al último se sentía responsable. Entonces, ese es un mandato, o sea, el mandato reproductivo es tienes que ser madre, y ese mandato está presente en todas, embarazadas y no embarazadas, ¿no? Y es como tiene que salir bien el bebé. Entonces, ante eso, muchas de nuestras decisiones o muchas de nuestra forma de interactuar y la forma en que disponemos nuestros cuerpos en los mismos hospitales están en función de eso, de que tiene que nacer la criatura, ¿no?, y tiene que nacer bien. Y estos discursos sobre la maternidad que hemos escuchado, que se promueven incluso, ¿no?, de que uno todo lo soporta, todo lo da, es un sacrificio la maternidad, pero es un sacrificio muy noble, porque la maternidad es un tema que tiene dos polos así muy, muy contradictorios, ¿no?, entre la sacralización de la maternidad y la condena, ¿no?, el hecho de que esté relacionado con un acto sexual tiene un estigma dentro de la mujer también. Y estos dos discursos se encuentran presentes en las experiencias de los embarazos y las experiencias dentro del parto, por ejemplo, ¿no? Algunas mujeres que nos dicen cómo en las investigaciones leídas era como, ay, pues, ¿cómo para embarazarte? No llorabas, ¿no? ¿Cómo no te dolió cuando lo estabas haciendo? Ese tipo de cosas, pero a veces, aunque no sean expresadas en el lenguaje, sí están expresadas en la actitud y en el sometimiento de nuestros cuerpos, que es esto que vamos a hablar sobre la gestión del cuerpo en la atención pública y privada. Y existe este discurso sobre el riesgo, o sea, el riesgo siempre es de la pérdida de la vida del bebé o del feto. En pocas ocasiones es en el riesgo de la madre, ¿no? Salvo cuando dicen, no, tiene que ser cesárea porque si tienes parto se te puede desgarrar, ¿no? Y eso es otra cosa que utilizan los médicos, este temor de que nos pase algo a nosotras o le pase algo a nuestro bebé,
que nos sujeta y que ya nos predispone, o sea, llevamos esta actitud de aceptación y a veces de poco cuestionamiento ante la autoridad médica. Y por último, bueno, en lo que lo que más me gusta, ¿no?, de este trabajo y las entrevistas que tuve la oportunidad de hacer es las negociaciones. Sí, por eso hablo de un cuerpo sin resistencia, son las negociaciones, las resistencias y de cómo también nos podemos reapropiar de nuestro cuerpo ante el poder obstétrico. Y todas las mujeres que yo entrevisté así lo hicieron. Algo que quiera comentarles, yo entrevisté mujeres que solo una de ellas se identificaba como víctima de violencia obstétrica, las otras mujeres no, ellas me decían, pues te quiero contar mi experiencia de embarazo, pero no identificaban lo que es la violencia. ¿Por qué? Pues porque tal vez desconocían los términos de la violencia obstétrica, pero sí había algo en su sentir, en su experiencia, que es difícil de escribir, como digo, como con marcos legales o conceptos teóricos, que ellas querían explorar y que les había generado algo en el cuerpo. Esto que difícilmente nosotras con las investigaciones queremos llegar a alcanzar, a comprender, a desmenuzar, pero que fue la disposición que tuvieron al compartirlo. Entonces, algunas de ellas, por ejemplo, no sabían que lo que habían vivido era violencia, pero sí identificaban la fuerza, la imposición, la dureza o incluso la indefensión ante los médicos, ¿no? Aquí tengo rescato un testimonio de una mujer de cómo fue atendida en un hospital público. Ella había solo recibido atención privada, ya era madre en este embarazo, ahí fue cuando tuvo un aborto. Ella fue a la atención pública y dice que, además de otras cosas, ¿no?, desde el inicio, ¿no?, las estrategias que utilizó para ser atendidas fue que habló con una enfermera. La enfermera le dijo, mira, no hagas fila ahí, métete por otro lado, se fue por otro lado y se pasó antes. Y estas son estrategias de resistencia ante las largas filas y estar ahí esperando. Ella, ¿qué es lo que quería? Bueno, ya le habían confirmado que era un aborto, pero quería que le confirmaran más bien que era un aborto y le hicieran el ultrasonido y tal vez hacerle el procedimiento de un legrado o la posibilidad del aborto natural, que hasta ese momento no lo conocía ella. Entonces va y dice pues que la van a revisar. Una de las cosas que dice, creo que no lo rescato en este pedazo del testimonio, es que le dicen, mira, vas a agarrar una bata ahí, de ese cuartito, y ella estaba acostumbrada a un trato de la atención privada muy distinto. Entonces ahí me dice, casi ahí con las escobas y los trapeadores me dicen que tome la bata y que me cambie. Ya desde ahí ella no empieza a sentir este trato como de un objeto, ¿no?, como una categoría inferior a el ser el centro de la atención. Y dice pues que sí se puso la bata y que la bata estaba súper cortita y me decía, yo no entiendo por qué son tan cortitas las batas, qué necesidad hay, ¿no? Sí deben de ser de fácil acceso, pero dice que estaban todos viendo lo que había muchas personas, es lo que describe ahí, ¿no? Y dice, estás en un lugar, dice, estás en un pinche espacio donde estás bichi, estás desnudo, te vas a meter al baño, dice, ahí casi con los trapeadores y vas a salir, te vas a subir una camilla. Ella describe cómo le están dando las instrucciones. Y ella le daba vergüenza. Entonces, en estas entrevistas retomo estos sentipensares y cómo ellas en toda su experiencia están teniendo reflexiones sobre sí mismas, están reconociendo sus afectos que no expresan, porque pues no se los dicen a los médicos, pero que están ahí presentes. Dice que ella se sentía vulnerable porque estaba desnuda y ante tanta gente. En realidad no hay una necesidad, así yo me puse a leer sobre por qué el uso de batas, no en todas las atenciones hospitalarias, no en todas las atenciones ginecológicas o ginecobstétricas es necesario el uso de una bata, ¿no? Además de uniformarnos y despojarnos de nuestra subjetividad, de nuestra identidad, de nuestras expresiones, también las batas son como para facilitarle al médico, pero pues qué necesidad de que sea tan corta, ¿no? Porque para facilitarle algo al médico tengas que a exponer el cuerpo de una mujer que siente vergüenza al ser expuesto, porque aparte ni cuidado se tiene de quién le está viendo, ¿no? Lleno de médicos. Otra mujer que entrevisté respecto a este tema también me dice cómo estaba hospitalizada después de haber parido a su hija, estaba esperando que estaba en labor de parto y estaban unas chicas internas de medicina y se estaban tomando selfies y dice, yo estaba
en el fondo, ¿no? O sea, yo estaba de fondo mientras ya se tomaban selfies y quién sabe a dónde paró. Dice, yo estaba ahí recién parida, toda mojada, con las piernas abiertas, y no respetaron ese momento. Bueno, aquí hablan, retomo nada más un poquito eso, cómo esta mujer también, cómo se disciplina y se gestiona el cuerpo desde el negar y suprimir las emociones, pero también las necesidades. Esta mujer describe, Mónica, cómo ella estuvo más de 12 horas en ayuno en una sala mojada esperando a ser atendida, y ella ni siquiera preguntaba nada, y dice ella, yo soy bien preguntona y bien respondona, ¿no? Este es uno de sus primeros embarazos, porque luego vamos a retomarla a ella también. Y dice, yo no preguntaba nada, era como, bueno, es por mi bien. Asumimos que todo lo que sucede en el hospital es por tu bien, aunque genere incomodidad, dolor, vergüenza, frío y muchas otras emociones, ¿no? Sentimientos que les cuesta trabajo describir, de malestar. Más adelante, bueno, hablo sobre las resistencias y estrategias de negociación para recuperar el cuerpo en el embarazo, el parto y posparto. Presento estos pequeños ejemplos. A esta mujer que entrevisté, a Julie, este testimonio es de su segundo embarazo. En su primer embarazo, cuando ella llega al hospital, llega como de 42 semanas, era joven, tenía como 20 años en su primer embarazo, le pusieron un regañadón porque se esperó tanto, tú te tienes que venir a las 40 semanas, esto debió haber sido antes, se te va a pasar el parto, y hombre, le regañaron tanto que en el siguiente embarazo ella dijo, no, no se me va a pasar, y le contó a una amiga, y le dijo a la amiga, yo necesito llegar ya porque ya son las 40 semanas y se me va a llegar el tiempo y me van a decir que también es mi culpa, ¿no? Y le dice a su amiga, mira, ¿sabes qué? Mi abuela era partera, y ella me dijo que ella dice que le daba para provocar el parto un chocolatito de tablilla, un chocolate abuelita con manzanilla, y que eso te va a iniciar las primeras contracciones para iniciar el parto. Entonces dice ella que se sentía como que estaban haciendo una travesura, pero que estaba tan preocupada, digo, ¿es una travesura o voy y me expongo otra vez a esas violencias? Y ella dijo, pues me voy a tomar el tecito. Y se lo toma, y sí, a las horas inicia la labor de parto, ¿no? Entonces, esta experiencia para mí fue súper valiosa porque se ve el apoyo de otras mujeres con ella, y que ella también se recuperan saberes de mujeres de otras prácticas en torno al parto que no vienen de la medicina. Y cuando nos dicen, no, cuando estás embarazada no debes tomar test de nada, ni nada, no, nada natural, cuando por muchos años los partos, nuestros cuerpos nos pertenecieron a nosotras y las mujeres éramos quienes realizábamos este acompañamiento, ¿no? Entonces, ella lo hizo y sí inició la labor de parto y no la regañaron por eso, por otras cosas sí, pero no por eso. Hay otra de las estrategias, son aparentar docilidad para resistir. Creo que esto es algo que podemos encontrar en otros ámbitos, ¿no? De nuestra vida o en la vida cotidiana, como a veces aparentamos, sí, está bien, ¿no? Está bueno, pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y esa es una forma de resistir también, ¿no? Elegimos la batalla, me voy a pelear con para decirle que no lo voy a hacer y voy a sufrir ahora sí un ejercicio del poder más fuerte, más duro y terminar siendo víctima de una violencia, o digo como, está bien. Aquí es el caso de un posparto. Poco se habla sobre el posparto y la lactancia en las investigaciones de violencia obstétrica, y en mi investigación sí dedico un poquito de más tiempo en este momento porque es crucial. El posparto creo que marca nuestra maternidad en muchos sentidos, incluso de la crianza y de nuestra relación con el resto de las mujeres y de las personas en la familia en este momento tan crítico, tan fuerte, a veces doloroso, que es el posparto, que es un tiempo aproximadamente de 7 semanas después de que ha nacido el bebé y se expulsa la placenta. En este posparto se inicia la lactancia. Entonces, los hospitales deben de promover la lactancia materna. Las políticas institucionales, como dije, promueven los partos respetados, la mínima intervención, pero en la práctica real se siguen llevando a cabo. Entonces, hay en la lactancia a esta chica, a Mónica, le decían, tienes que ponértelo 20 minutos en un seno y luego 20 minutos en el otro. Imagínense un bebé que está lactando, comiendo muy a gusto, y de repente lo quitas, te voy a cambiar porque la enfermera dijo que son 20 y 20, así como con cronómetro, como si los cuerpos
y las vidas pudieran medirse en estos tiempos, ¿no? Y ella dice que le decían eso, pero ella ya estaba informada. Esta era, creo que su 4ª hija. Entonces ella ya había tenido experiencias de lactancia y dijo, sí, ya me la quité, ya me la cambié. Entonces iban y la revisaban, porque aparte es un control, ¿no? De que cómo vas y toman nota y te escriben, y las enfermeras están dando cuidados, pero también controlando el cuerpo en cuestiones de tiempo. Y le dijo, sí, ya me lo quité, y se la pasó y no es cierto, no se la había quitado, ahí la dejó a su bebé hasta que terminara de comer. Entonces hay mentiras, hay estrategias que hemos desarrollado las mujeres para resistir ante el poder y ante las violencias, y rescató esas, ¿no? En ella, de ella misma también, precisamente sobre la lactancia. Ella ve como a ella le dieron una atención, pero a una chica que estaba a un lado de ella le tocó otra enfermera que era muy regañona. Entonces la lactancia es algo que se espera, que se dice que se da de forma muy natural, pero en realidad no lo es, ni tan natural ni tan fácil, que hay estrategias o cuidados que debemos de tener de nuestro cuerpo y del bebé, también condiciones del bebé, que para que se pueda dar una lactancia con menos dificultades. Y ahí dice, por ejemplo, que la muchacha estaba batallando para lactar, no ella. Entonces ella ve cómo las enfermeras no le hacían caso y la regañaban, porque lo que le dicen es, si no le das leche, se te va a morir de hambre, ¿no? Va a bajar de peso. Y es lo que le decían a ella. Entonces, Mónica, la que entrevisté, lo que hizo fue pedirle ayuda a otra enfermera y se puso a regañar a las enfermeras. Dijo, oye, no le hables así, ¿no? Ella ya, ahora su experiencia y ese conocimiento que había adquirido a partir de sus otros embarazos y sus experiencias en distintos hospitales, le habían dado las herramientas para poder confrontar la autoridad del discurso médico presente en la enfermera y apoyar a otra, ¿no? Entonces el título como cuidar de nosotras para resistir, tanto como la amiga de Yuli como Mónica cuidando de otras, y es que es algo que sí sucede dentro de los hospitales, ¿no? Que a veces la enfermera ni viene, oye enfermera, es que por favor puedes venir a cambiarle el cómodo a la compañera. Y en las salas de ginecología sucede mucho, sobre todo en las de ginecología y las de obstetricia, porque son espacios como es de la salud de la mujer, donde no hay personas familiares que te cuiden. Yo estuve hospitalizada en varias ocasiones en mis embarazos en estas áreas, en un hospital del estado, y a diferencia de otras áreas, especialidades de cardiología, de cirugía, tienes un familiar que te cuide, te atienda. En estos lugares no tienes un familiar que te cuide, te atienda. Es solo la enfermera, que en los hospitales públicos, ¿no? Que está al pendiente de ti, pero obviamente de ti y de 10 camas más. Entonces, entre nosotras las mujeres nos acompañamos y nos apoyamos, y a veces de que, ya no puedo comer porque tengo náuseas, y la otra, ¿me regalas tu galletita? Y hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de los hospitales, y estamos resistiendo también de esa forma, incluso hasta en mentir, ¿no? Nos prestamos el celular para avisar a nuestros familiares que estamos bien, ese tipo de cosas que suceden, que no están, ¿no?, presentes en este trabajo de la tesis, pero que suceden, sobre todo el celular, ahorita que lo menciono, ha sido una herramienta para poder desarrollar estrategias ante la autoridad médica muy importante en las mujeres que entrevisté, porque ahora hay información sobre la lactancia, sobre el parto, y ellas, por ejemplo, una de ellas dice, no, es que a mí el doctor me decía, no, que tiene que ser cesárea por tal razón. Entonces yo buscaba y yo no encontré nada que dijera eso. O entonces yo estaba sintiendo tal cosa y yo le dije al doctor, no, pues es que yo sé que el momento del parto hay contracciones que no son, ¿no? O sea, las que son para provocar el parto, y hay otras que son como un ensayo que tiene el cuerpo de contracciones. Y ella ya conocía, ¿no?, y estas herramientas de que hay esta información y es accesible, pero pues tampoco es accesible para todas las mujeres, y eso es lo que es importante reconocer. El conocimiento nos da poder. Entonces, ¿qué hacen las mujeres que no tienen acceso a este conocimiento validado por la ciencia? Pues es el darle valor a otro conocimiento que es el que es de la experiencia, el conocimiento que viene a partir del cuerpo y de otros cuerpos de otras mujeres. Y pues la última. Pues cerraría con esta reflexión sobre la importancia de compartir y la posibilidad de acompañarnos y nosotras resistir de esa forma.
mucho. Muchas gracias, Esther. Pues tenemos nada de tiempo, pero sí quiero nada más como cerrar esta mesa comentando, pues agradeciendo a todas las que nos presentaron en estas primeras 2 partes de la jornada. Estos temas, estas experiencias tan diversos, estos escenarios tan complejos, pero donde vemos cómo convergen las violencias, las exclusiones, ¿no? Pero donde también nos permite ver que hay mucha luz, hay mucha potencia, hay muchos esfuerzos y las mujeres siguen haciendo cosas para resistir, para construir su propia agencia, ¿no? Quiero agradecer en especial a las compañeras que están a distancia porque pues no nos pueden ver que estamos aquí, pero hemos estado todo este rato aquí apoyándonos, escuchándonos y admirándonos también de estos trabajos tan importantes que cada una de ustedes ha presentado y que legítimamente evidencian pues el esfuerzo que como investigadoras también hacemos desde este lugar para tratar de construir cosas para nosotras también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como 5 minutitos, no sé si alguien quiera hacer algún comentario o despedirse. Bueno. No, pues gracias, Susana, y qué buen tema, los que escuché, creo que hay muchas cosas en común y que hay que seguir trabajando, ¿no? Para disminuir estas violencias. Y muchas gracias, Anabel. Vamos a seguir en un ratito más para que nos acompañen quienes están a distancia, ¿no? Muchas gracias y ya con esto cerramos.